Bienvenido a la Reunión Nacional Académica de Física y Matemáticas número 26, que se lleva a cabo en la Escuela Superior de Física y Matemáticas del Instituto Politécnico Nacional. El trabajo que a continuación presento es una colaboración del Dr. Alfredo López Ortega y quien te da la bienvenida, la maestra en Ciencias Ivonne Hernández. Indagaremos en la evaluación numérica de frecuencias cuasinormales del agujero negro de Achúcar Ortiz. Introduciré los conceptos que se estarán utilizando a lo largo de esta presentación. En la naturaleza, los agujeros negros están perturbados incluso por el vacío. El agujero negro responde a dichas perturbaciones oscilando. Dado que una de las propiedades del horizonte de sucesos es que las perturbaciones solo viajan al interior del agujero negro, el sistema es disipativo. Luego, las oscilaciones que satisfacen estos sistemas son llamados modos cuasinormales. En general, sus frecuencias son complejas. Las llamaremos frecuencias cuasinormales. En particular, vamos a hallar las frecuencias cuasinormales del agujero negro asintóticamente anti de Sitter cargado de Achúcar Ortiz. Así, por los autores Achúcaro y Ortiz, quienes estudiaron, como indica el diagrama, la reducción dosdimensional del agujero negro de Bañados, Teitelbaum y Zanelli. El elemento de línea está relacionado con la constante cosmológica negativa lambda. M mayúscula es la masa del agujero negro y J la vamos a interpretar como la carga. De este elemento de línea podemos obtener, entre otras cosas, el radio interno indicado por R- y el radio externo indicado por R+. Por otro lado, vamos a perturbar el agujero negro con un campo escalar con acoplamiento no mínimo, motivados por el hecho de que en el elemento de línea el escalar de curvatura depende del radio del agujero negro. El efecto de este término se verá reflejado en la ecuación de campo de Klein-Gordon con acoplamiento conforme, que dará lugar a un desfasamiento en el término de la masa. Un campo escalar masivo con acoplamiento no mínimo satisface la ecuación estrella, donde R es el escalar de curvatura. Se relaciona con una cantidad denominada dilatón y con la constante cosmológica negativa. Los modos cuasinormales se pueden hallar de manera analítica, semianalítica y numérica. Este último será nuestro caso. El primer método que aquí se ilustra es el de Horowitz-Juveni. Este método consiste en proponer una solución en serie de potencias para resolver la ecuación diferencial de tipo 1, donde los coeficientes tienen la forma 2. Se propone como solución de 1 la función phi, dada por la ecuación 3. Tomando en cuenta las condiciones de frontera de Dirichlet, es decir, que phi valuada en 1 es igual a 0. Los coeficientes a sub k de 3 están dados por la ecuación 4. Para hallar los modos cuasinormales, basta con resolver la ecuación 5 en omega. El otro método numérico que utilizamos es llamado método de iteraciones asintóticas. En este método se busca resolver una ecuación diferencial con la forma de la ecuación 6, cuyos coeficientes lambda sub n y s sub n están dados por la expansión en Taylor mostrada en 7. Para que el código sea eficiente, se obtienen los coeficientes c y d mostrados en las ecuaciones 7.1 y 7.2. De la referencia 10, tomamos la condición de discretización propuesta 8. Para hallar las frecuencias cuasinormales, basta con resolver la ecuación 8 en omega. Para comenzar el análisis de las perturbaciones de agujeros negros, se debe reproducir una ecuación de tipo onda como se muestra en 9. Usualmente, esta ecuación tiene la forma de una ecuación de Schrödinger para espacio-tiempo de fondo estacionarios. Para llegar a una ecuación de este tipo, vamos a tomar el elemento de línea del agujero negro cargado de Achúcar Ortiz y la sustituiremos en la ecuación de campo de Klein-Gordon, junto con la función phi dada en 11. Así, reagrupando términos, obtenemos una ecuación de la forma 12. Si utilizamos el método de Horowitz-Juveni, entonces sustituimos la solución R que depende de la coordenada tortuga en la ecuación 12 y se obtiene la ecuación 14, donde la función f son los coeficientes de la métrica. Haciendo el cambio de variable x igual a 1 en r, x más igual a 1 en r más
y x menos igual a 1 en r menos, se obtiene una ecuación con la forma 6, donde los coeficientes s de x, t de x y u de x tienen la forma indicada en 2 estrella. Nótese que dependen de omega, así las frecuencias cuasinormales son los ceros de la ecuación 5. Por otra parte, si vamos a utilizar el método de iteraciones asintóticas, partimos de nuevo de la ecuación 12, con la solución propuesta en 13, r que depende de la coordenada tortuga. Haciendo el cambio de variable z, que depende del radio interno y del radio externo del agujero negro, se obtiene la ecuación 15. Para que la ecuación 15 tome la forma de la ecuación 6 y podamos encontrar los coeficientes lambda sub 0 y s sub 0, debemos tomar en cuenta las condiciones de frontera. Es decir, cuando r tiende a infinito, z es igual a 1 y cuando r tiende a r más, z tiene que ser igual a 0. Con esto también estamos modificando la coordenada tortuga. Al proponer la solución r que depende de z mostrada en 16 y reagrupando los términos en 15, podemos encontrar lambda sub 0 y s sub 0. Así, basta con sustituir estos coeficientes en la ecuación 8 de discretización propuesta. En la tabla 1 se muestran las frecuencias cuasinormales obtenidas con el método de Horowitz-Juveni. Estas son puramente imaginarias y la parte imaginaria es negativa. Esto nos indica que las ondas decaen y además son estables. En la tabla 2 se muestran las frecuencias cuasinormales obtenidas por el método de iteraciones asintóticas. Las frecuencias obtenidas también son puramente imaginarias. Comienzan a diferir entre ambos métodos cuando la constante de acoplamiento no mínimo comienza a crecer. De la tabla 3 hallamos que el error porcentual entre las pendientes para cada método es del 0.02%. Nótese que los valores obtenidos para las pendientes son muy similares a los encontrados en la referencia 10, donde el ajuste lineal para ambos métodos con la ecuación de Klein-Gordon sin modificar era igual a 48.47 más 48n, con n el número de modo. Es decir, que en esencia solo se modifica la ordenada al origen. De las figuras A y B notamos que los valores absolutos de las frecuencias cuasinormales de oscilación en ambos métodos numéricos disminuyen conforme incrementa la constante de acoplamiento no mínimo. La figura B es un acercamiento del modo 0 mostrado en la figura A. Esto con el fin de hacer notar que en efecto las frecuencias comienzan a discrepar entre ellas conforme la constante de acoplamiento no mínimo crece. Los datos de la tabla 3 se muestran en las figuras C y D. En ellas se muestra que la pendiente para cada una de las distintas constantes de acoplamiento no mínimo es la misma y que solo difieren en la ordenada al origen. Las motivaciones para el estudio de los modos cuasinormales van desde el ámbito experimental en el mejoramiento de las antenas de detección hasta la parte más teórica, pues el estudio de modelos generales bidimensionales de gravedad permiten abordar cuestiones básicas de gravedad cuántica, eludiendo importantes complicaciones técnicas que dificultan el tratamiento en dimensiones superiores. De los resultados podemos concluir que las frecuencias cuasinormales obtenidas con los métodos numéricos de Horowitz-Juveni y de iteraciones asintóticas para un agujero negro cargado de Achúcar-Ortiz asintóticamente anti-de Sitter, perturbado por un campo de Klein-Gordon masivo acoplado no mínimamente a la curvatura, resultaron ser estables y amortiguados, en el sentido clásico. Por último, notamos que si la constante de acoplamiento no mínimo incrementa, los valores en las frecuencias cuasinormales discrepan para los métodos numéricos utilizados. Actualmente estamos estudiando las causas de dicha discrepancia, así como la implicación de los valores asignados a esta constante, puesto que guardan una estrecha relación con la dinámica del agujero negro, su radiación cuántica y su eventual evaporación. Espero continúes disfrutando de los trabajos expuestos en esta reunión. Gracias por tu asistencia.